Muy preciosa palabra en el libro de los Salmos, Salmo 128, verso 1. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre o la mujer que teme al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Dios mío, te rogamos, Señor, que pongas amor en nuestros corazones por ti y por tu palabra. Señor, enamóranos de tu palabra, Señor. Señor, glorifícate en nuestras vidas, Señor, para que cada día, Señor, seamos conscientes de tu presencia, Señor, en cada instante, en cada lugar, Señor. Y de que cada instante, Señor, tomamos decisiones las cuales, Señor, nos guiarán hacia tu temor o nos alejarán de él. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos caminando por este precioso camino de la palabra de Dios. Y estamos viendo esta preciosa enseñanza. Y hoy estamos en la enseñanza número 13 sobre el temor de Dios y venimos estudiando cuáles son los ingredientes para crecer en el temor de Dios. Según este salmo, Salmo 128, dice que todo aquel que teme al Señor. Mire, todo aquel que teme. O sea, ahí el Señor no hace acepción de personas. Él puede ser muy rico y tener temor de Dios. Puede ser el más pobre y tener temor de Dios. Hermano, puede estar en cualquier latitud de autoridad o de gobierno o ser la persona más humilde. El Señor incluye a todo aquel que teme al Señor. Porque es que el hecho de que una persona sea muy prosperada no significa que no tema al Señor. Los hay, y los hay por montones. Entonces, pero también hay gente muy humilde que siendo humilde no temen al Señor. Hay gente en la iglesia que se congrega, que escucha la palabra de Dios, que escucha el mensaje de Dios, donde el Señor dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, mas sin embargo les entra por un oído y les sale por el otro. O sea, la palabra no hace nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Entonces, pero el Señor dice: todo aquel que teme al Señor, por supuesto, anda en sus caminos, será muy bendecido, bienaventurado. Eso es muy importante. La Biblia, Dios habla hoy, lo dice de esta manera, ese mismo verso: feliz, muy bendecido, tú que honras al Señor. Acuérdese que aquí el Señor está hablando de un temor reverente, no de miedo. Y el Señor da bienaventuranzas, bendición, da promesas. Dice que la mujer será de grande bendición para ese varón y que sus hijos serán de grande bendición y que habrá fruto en la mesa de los que temen al Señor. Por eso es muy importante, hermanos,
¿Cómo es posible que la gente se case, siguen casando y sin haber nadie que tema a Dios? ¿Cómo? ¿Para qué va a servir ese matrimonio? Hermano, solamente esperémonos un ratico, unos añitos, no hay que esperar mucho. Sin el Señor, la Biblia dice que si el Señor no edifica ese hogar, esa vida, ese negocio, esa familia, en vano trabajamos, en vano estudiamos, en vano nos hacemos de todo. Las mujeres, mire cómo se hacen de todo para tratar de sostener a ese o para llamar la atención de uno. Eso estaría muy bien, pero es que eso no funciona. No funciona, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la entropía cada día nos acosa. Ay, la entropía, usted sabe que la entropía, hermanos, es que todo tiende a caerse. Todo tiende a dañarse, a pudrirse. Entonces, mire, por mucho que se haga uno, la entropía cada día viene y hay que chuzarse más o hacerse más cosas. Hermanos, Dios promete que el que lo teme habrá bendición en su mesa, habrá bendición en su hogar. Su mujer será bendición para ese varón y sus hijos. Entonces, qué importante, aquí dice, en la versión Dios habla hoy, feliz, muy bendecido tú que honras al Señor y le eres obediente. ¿Sí ve? Entonces aquí vemos que es un sinónimo, aunque usted no lo encuentra en el lenguaje español, en el diccionario como sinónimo, pero delante de Dios, temer, honrar a Dios es sinónimo de obediencia. O sea, no hay obediencia, no hay honra. Todo lo que hago es perdida. Es como dice el Señor en Ageo, que mientras que la casa del Señor está caída, las casas, los hogares, la mujer todos los días trapean, eso ven cualquier cosa mal puesta y mismo la ponen bonita, o sea, es un orden y eso está muy bien, eso es excelente, qué bueno eso, pero el Señor dice, sí, se encargan de todo eso, pero mi casa está en ruinas, el templo de Dios, que es la persona, la vida de la persona, cómo piensa la persona, cómo desprecia las cosas de Dios, ese templo está en ruinas, más que, eso sí, bien bonitos todos los días, bien arregladitos, todo se hace para mantener esta casa muy bonita, pero el hogar y el cuerpo por fuera, pero la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo, en ruinas. Es muy importante, sinónimo, honrar a Dios, temer a Dios reverentemente y obediencia. Es un sinónimo. Y es muy importante que analicemos hoy porque hoy vamos a entender, si el Señor nos permite en el tiempo que hay, de que el temor de Dios conlleva una serie de decisiones. O sea, no es decir yo temo a Dios, no. Es una serie de decisiones que nos llevan a que al final Dios diga que hay temor de Dios. Entonces, muy importante. Vayamos a 1 Samuel 15:22. Porque acuérdese que estamos tratando de entender los ingredientes para poder hacer esa comida perfecta de agradar a Dios. Porque una comida lleva ingredientes, hermano. Si no le echamos los ingredientes adecuados, va a estar muy maluca esa comida. Y el temor de Dios lleva unos ingredientes. Entonces, 1 Samuel 15:22 dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Mire, esto es muy importante. O sea, llevémoslo al día de hoy. Hoy en día no se hacen sacrificios, ni holocaustos, ni hay víctimas. Hoy en día, usted y yo podemos madrugar, ayunar todos los días. No salimos de la iglesia, estar sirviendo, haciendo cosas que dice Dios, me complazco yo en que tú vayas y limpies todo ese lugar. Me complazco en que madrugues todos los días a arrodillarte, a postrarte, a que salga mucha palabra de tu boca, palabrería. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, por eso hoy en día Dios no se complace en ningún tipo de religiosidad de nosotros. Dios únicamente se complace en obediencia a su palabra.
Es muy importante, hay que aterrizar, porque esto está lleno de legalismo por toda parte, un legalismo que no sirve para nada, mandamientos de hombres. ¿Qué quiere Dios? Obediencia. Entonces, muy importante, porque vamos a entrar en un punto que es definitivo para poder crecer en el temor de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos? Mire, hoy es la enseñanza 13ª que el Señor por su misericordia nos permite. ¿Cómo es posible que usted y yo venimos entendiendo la preeminencia? ¿Usted sabe qué significa preeminencia? Que está por encima de todo, que tiene un lugar el más importante en la Biblia del temor de Dios. ¿Qué significa preeminencia? Ahí, de que sin eso, si no vamos a eso primero, lo demás es pura religión. Y hermanos, cerrar nuestro corazón y cerrar los oídos para no oír y no obedecer a Dios, qué grave. Qué grave que nosotros terminemos esta enseñanza sobre el temor de Dios. ¿Qué otra enseñanza vamos a ver? No es necesario ver nada más. Si no atendemos a esta y no nos entra el temor y no entramos en un orden para no importa. Parece a mí tan grave, hermano, que usted o que yo, después de recibir el consejo de Dios, la enseñanza de Dios bien profunda y bien desglosadita como para niños, y sigamos sin temor de Dios. Me parece muy, pero muy exageradamente grave. Porque entonces nos convertimos en una religión en donde venimos, escuchamos un mensaje, tiramos la Biblia a un lado y seguimos viviendo independiente de Dios. Eso es antibíblico. Eso cauteriza el corazón. Tiramos la palabra de Dios tras nuestras espaldas y seguimos llamándonos hijos de Dios. Pero no hay poder. El Señor habló de vida abundante. Y vida abundante no puede haber si el Señor no está siendo temido, no está siendo honrado, no está siendo agradecidos con Él, hermano. No estamos sirviéndole como Él pide que le sirvamos. Entonces, me parece muy grave que escuchemos esta enseñanza y pase a ser next. Hay personas a las que mi esposa le envía la enseñanza y algunos las cogen, en fin, le mandamos un poco de gente en audio. Y hay algunas personas que dicen, no he podido pasar de la enseñanza número 3, ya la he escuchado 3 veces. Y otra la he escuchado tantas veces, no he podido pasar. ¿Por qué? Porque quiero recibir más y más de eso para que Dios transforme mi vida. Mire qué importante. Mientras otro 13, envíame la 14, la 15, no tener la 20. Como si fueran caramelos, hermano. Qué perversión, qué corazones más duros contra la palabra de Dios y contra Dios. Eso donde la gente que quiere escuchar religión, hermano, estamos rodeados de pura basura, pura religión, hermano, puro cuento. Es la palabra de Dios la que nos transforma, hermano, no es la religiosidad, no son los mandamientos de hombres, hermano, no es el que nosotros venimos aquí a que nos entretengan, hermano, yo aquí que Dios me guarde de venir a entretenerme acá. Cada día siempre venimos con temor de Dios, hermano, temor de Dios de pararnos aquí. Porque sabemos que en este instante el que predica está interpretando a Dios, hermano, está reemplazando a Dios, porque así Él lo decidió. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a venir para tener gente contenta? A mí no me interesa tener a nadie contento, hermano. A mí me interesa porque esta palabra es una espada que le está pegando a usted y también me está pegando a mí. También esta palabra me pega duro a mí como le pega a usted. Pero lo importante, hermanos, es ¿cómo es posible que venimos viendo y viendo la enseñanza del Señor, hermano, y nada ha pasado? Simplemente la que sigue, hermano. Tenemos que meditar. Mire que el Señor llama bienaventurado al varón que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios está su delicia, y en la palabra medita. Entonces viene una prédica, Señor, a meditar. ¿Qué estoy fallando, Señor? ¿Qué me falta? ¿En qué debo crecer? ¿Qué debo dejar? Por eso hoy vamos a seguir entendiendo de que para poder crecer en el temor de Dios hay una serie de decisiones que tenemos que tomar constantemente. Decisiones. Mientras yo
Cuando comencé en los caminos del Señor, hermano, todo lo que yo hacía, hoy en día veo, uy, Dios mío, gracias Señor que no permitiste que yo me muriera. Pura religión, puro legalismo, tratando de agradar a los hombres, engañándome a mí mismo, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Entonces, qué importante, hermano. Y sigue diciendo, porque aquí nos dice, se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Y dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Oh, hermano, es mejor obedecer que usted venga aquí a traer plata. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios es mejor. Y prestar atención a la palabra de Dios que a la grosura de las cosas que podamos ofrecerle al Señor. Prestar atención, mire, ahí lo dice claramente, prestar atención. ¿Pero para qué prestamos atención? Para obedecer. Cuando usted está estudiando, usted debe prestar atención para poder graduarse, para poder presentar los exámenes y ser un profesional y proveer para su familia. Prestar atención, lo dice el Señor aquí. Entonces dice la Biblia que es bendecido el que honra al Señor y le es obediente. Vayamos a Isaías 50:10. Hermano, yo no quiero que mi vida se convierta en una religión. En estos días he estado meditando en eso y hoy, Dios mío bendito, yo no quiero eso. Ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento, Señor, para no estancarnos en una mentira, hermano, en un cuento religioso, estancados. Y viendo que se hacen cosas contra Dios y le entra por uno y le sale por el otro, hermano, que ceguera. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros, hermano? Mire, Dios le está preguntando a usted y a mí. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Dios? ¿Quién? O oye la voz de su siervo. Ojo, la voz de su siervo es Cristo. Hebreos 1:1 dice que anteriormente el Señor le hablaba a los padres por los profetas, mas en estos postreros días, lo dijo Pablo hace 2000 años, Dios ha hablado a través de su Hijo. O sea que aquí dice, ¿quién hay entre vosotros que tema a Dios y oye la voz de su siervo, la voz de la palabra que es Cristo? Él es la palabra, Él es el verbo. El que anda en tinieblas y carece de luz. Hermano, imagínese usted, llegamos a nuestro hogar, todo tinieblas. ¿Cómo le toca entrar a uno? El que anda en tinieblas le toca entrar palpando, como tocando, como con un bastón para que lo guíen. En el hogar, imagínese usted en el trabajo, sin saber para dónde hacer, sin saber qué decisiones tomar. Hermano, porque muchas veces las decisiones del trabajo nos llevan a que el hogar se pierda. Muchas veces la prosperidad es la peor maldición que le pudo haber entrado a ese tipo. Mire, qué tremendo, hermano. Entonces por eso lo dice aquí, el que anda en tinieblas y carece de luz, hermano, confíe en el nombre del Señor y apóyese. Mire, cuando hay tinieblas uno se apoya en el Señor y el Señor lo guía. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, ya de entrada no hay tinieblas y el camino va a ser alumbrado a través de la palabra del Señor. Entonces, qué importante, hermanos. Salmo 25:12. Mire que estamos tratando de entender el temor de Dios, crecer en el temor de Dios, hermano. O sea, hay cosas que uno debe concentrarse en la palabra del Señor, hermano. En la palabra del Señor, no en que lo entretengan, Dios mío bendito. Hermano, que Dios lo guarde a usted y me guarde a mí de estar en un lugar donde nos entretengan, hermano, y no hay crecimiento, no hay nada, puro cuento. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Nuevamente pregunta el Señor, ¿quién? Entonces, aquel que teme a Dios, dice, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Mire qué hermosura cuando hay temor de Dios, pero para el temor de Dios hay una serie de decisiones que nosotros debemos tomar para al final mostrar que hay temor de Dios. Hoy vamos a ver en las personas que se cumplen todos estos números en cuanto al crecimiento del temor de Dios a la perfección. Proverbios 13:13. Dice,
El que, ojo, mire qué tan importante, pero es que uno dice, no, yo me congrego. No, pero mire lo que dice el Señor. El que menosprecia la palabra, perecerá por ello. Ojo. No, pero es que yo me congrego. No, pero es que yo leo la Biblia. No, todo eso es cuento. Todo eso es cuento. A Dios lo único que le interesa de todo eso es que eso nos lleve al temor de Dios. Es que yo escucho la palabra, es que yo en la casa, es que la mantengo en el celular en toda parte. Cuento delante de Dios. Dios no puede ser burlado. El que menosprecia la palabra, o sea, Dios nos da la palabra ¿para qué? Para que obedezcamos, hermano. Porque hay un sinónimo entre obedecer y temer, honrar a Dios. Entonces, el que menosprecia la palabra perecerá por ello. Mas el que teme, mire, el que teme, o sea, el que no menosprecia la palabra, teme el mandamiento. Ojo, mire que aquí hay una dualidad. La Biblia no dice pues que temer a Dios, no, pero aquí nos dice que temamos el mandamiento. O sea, hay que temer a Dios y temer su palabra. Temer a Dios es temer su palabra. Temer a Dios es honrar su palabra, es obedecer su palabra. Mire qué importante, hermanos. En este solo versículo se mezclan los dos temores, temor a Dios y temor a la palabra. Dice, mas el que teme el mandamiento, el que teme la palabra, o sea, el consejo de Dios, el que la recibe, será recompensado. Será recompensado. Es un proceso. Pero nosotros debemos estar atentos a la palabra, hermano. Pidiéndole, la Biblia dice que al que pide se le da. Señor, enamórame de ti, enamórame de tu palabra. Así usted y yo nos veamos mal. Señor, enamórame de ti, enamórame. Cuando menos lo piense, hermano, así como esa viuda que tenía ese juez loco, decía, hazme justicia. Y entonces dice el juez, Dios mío, esta mujer me va a enloquecer. Para que no me moleste más, le voy a hacer justicia. Entonces, detrás de Dios, Señor, pon tu temor en mi corazón, enamórame de ti, enamórame de tu palabra. Y Dios lo hará. Y Dios lo hará, hermanos. No importa cómo usted esté o cómo estemos. Dios, mientras estemos tocándole la puerta al Señor, Dios lo va a hacer. Lo importante es que cuando estamos ante la presencia de Dios, aquí estamos ante la presencia de Dios porque Dios es la palabra. Estamos ante la palabra del Señor. Entonces, atentos. Él dice, atención. Él pide atención y pide obediencia. Atención al consejo. Señor, ¿qué me estás hablando? Señor, fortaléceme, guíame para obedecerte. Muy importante. Entonces, venimos tratando de entender estos principios. Son principios para crecer en el corazón de Dios. O sea, hay un principio universal, así como cualquier ley del universo. Las leyes químicas, las leyes físicas, las leyes electrónicas, las leyes en la química, todo está lleno de leyes. Hay una ley que se llama la omnisciencia de Dios. La omnipresencia de Dios, son leyes universales de Dios. Eso es lo que llena todo el universo. No hay un atributo de Dios que no sea Dios mismo. Nosotros aprendemos cosas, pero Dios es. Nosotros aprendemos, nos llenamos de cosas, Dios no se llena de nada. Él es amor. Él es todos los atributos. Nosotros en cambio nos llenamos de cosas. Entonces, dice, así como dice el Salmo 128:4, que será bendecido el hombre que teme al Señor. También la mujer que teme al Señor será bendecida. Muy importante. Acuérdese lo que dice por allá Proverbios sobre la mujer que teme al Señor. Dice, engañosa es la gracia. La gracia que tenga la mujer, dice engañosa. Vana la hermosura. ¿Por qué vana? Cuando usted menos lo piense. Transformada. ¿Por qué? Porque es que nos vamos transformando. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, esa será alabada, ojo, alabada por Dios. Imagínese, hermano, usted y yo con una mujer temerosa de Dios, o usted, mujer, con un hombre temeroso de Dios. ¡Qué hermosura! Ahí hay garantía de que ese hombre va a honrar a Dios, y si honra a Dios, la va a tener que honrar a usted. Tener es obligación. Por eso en este tercer punto vamos a entrar en una obligación. O sea, cuando usted entra a una empresa a trabajar, comienza, usted no tenía obligación. Usted se iba cada día para donde quería, se podía dormir todo el día. Una vez que usted
hizo un contrato en una empresa, está obligado a madrugar, está obligado a sacar tal producción, está obligado a cumplir tiempo, está obligado a una cantidad de cosas. Cuando nosotros venimos a comunión con Dios, a entrar en el reino que es de Dios, y nosotros, hijos del reino de Dios, inmediatamente nos vienen unas obligaciones. Ojo, obligaciones. Ojo, no es si quiero o no quiero, no, son obligaciones. Es muy importante que entendamos la palabra, hermano. Importante. Entonces vamos a ver un ingrediente que determina si hay o no temor de Dios. ¿A quién amamos más? Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque usted va a ver que en un trato que Dios tuvo con Abraham, Abraham hizo una cantidad de cosas, pero a Dios lo único que le interesaba era el final. Pero para llegar al final, usted para ir de aquí a Bogotá, le toca caminar 100 metros, 200 metros, y ir contando hasta que llegue allá. Ah, pero ya estoy en Bogotá, sí. Pero hay una cantidad de metros que le tocó pasar. Y en cada metro que usted y yo pasamos, hay decisiones. Por ejemplo, yo me voy para Bogotá, tengo que tomar la decisión de irme para Bogotá. Segundo, un pasaje, o irme a pie, o irme en moto, o que me lleven en alguna cosa, o irme en avión. Y hay una cantidad de decisiones que yo debo tomar para llegar finalmente. El resumen de Dios en cuanto a Abraham, llevó a Abraham a una cantidad de decisiones en el camino, que todas tenían que estar en unidad con Dios, para poder que Dios diga, ahora conozco que temes a Dios. Después de resumir una cantidad de cosas, es lo que vamos a desglosar hoy. Muy importante. Porque es que es muy fácil, Señor, pon tu temor en mi corazón, pon temor en mi corazón. Dios lo pone, pero le va a presentar una cantidad de decisiones que usted y yo vamos a tener que tomar cada día, cada instante. Decisiones todas que honren a Dios. Si no, si hay una que falla, se cae todo. Vamos a ver. Entonces, primero vimos que hay que crecer. Para crecer en el temor de Dios necesitamos un entendimiento personal y bíblico de quién es Dios, su majestad, su poder, su gloria, su plenitud. Él es infinito, Él es todopoderoso, no hay imposibles para Él. Él es la paz, Él es todo, o sea, todos los atributos de Dios. Hay que entender eso. Segundo ingrediente, conscientes de que Dios está presente en todo lugar, no importa dónde vayamos, siempre. Entonces, y si nos mantenemos conscientes de eso, hermanos, vamos a crecer en el temor de Dios. Muy importante. Entonces, porque ser temerosos de Dios no es solo tener un concepto, o sea, leer libros. Hermano, yo he leído mucho, y siempre estoy estudiando y leyendo. Y eso no lo lleva a uno a nada, si no hay amor a Dios, amor a las personas, deseo de que Dios sea entendido en el llamado que nos hizo, humillación en uno, obediencia en uno. Entonces, todo pasa a ser simplemente letra muerta. ¿Para qué? ¿Para qué? Si dice que mayor condenación. Entonces, no es suficiente con crecer en un concepto de Dios, en literatura acerca de Dios, en conocer de Dios. No, es conocer a Dios. Muy importante. Un creyente que es consciente de la presencia de Dios en cada instante, hermano. Mire, ¿cuántas veces le ocurren a usted o a mí situaciones en las que hay gente que se desboca, maldicen, maltratan, cantidad de cosas terribles, y una hora después, como si estuvieran en la religión? Si eso se vuelve una práctica, es exactamente lo mismo que la religión. Si cada que nos tocan un callito sucede eso, no ha habido crecimiento en el temor de Dios. Cero. Entonces, un creyente que es consciente de la presencia y grandeza de Dios tendrá un corazón con una visión muy alta, muy elevada de la santidad de Dios.
Y si Dios es tan santo y está aquí conmigo, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué estoy engañando a la gente? ¿Por qué estoy mintiendo? ¿Por qué estoy transmitiendo odio a otros acerca de otras personas? ¿Por qué? Una persona que tiene a Dios tendrá un corazón con una visión elevada de la santidad, majestad y atributos de Dios, a quien tenemos que rendir cuentas. Muy importante. Esa persona es un creyente lleno del temor de Dios, que respeta, honra, alaba, exalta y agradece a Dios siempre. Es un creyente que tiene un corazón humilde y enseñable, porque es posible que usted y yo estemos equivocados, y cuando abrimos la palabra, a lo mejor Dios nos quiere corregir, y si no tenemos un corazón enseñable, no, yo tengo la razón. Muy grave. Es un creyente con un corazón lleno de admiración por la bondad y misericordias de Dios cada instante de nuestra vida, porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada día. Es un creyente consciente de la presencia y carácter de Dios, y convencido de que cada instante necesitamos ese mediador entre Dios y nosotros, a Cristo. Porque la Biblia dice que el justo cae tantas veces y el Señor lo levanta. Necesitamos esa conciencia de Cristo, de su obra redentora, y de que en Él hay perdón, de que en Él hay entendimiento, hay conocimiento de la palabra, en Él, en Cristo. Es un corazón reconciliado con la palabra de Dios. Mire que nosotros siempre estuvimos alejados de la palabra de Dios. Ahora, si somos hijos de Dios, estamos reconciliados. Ya venimos a que la palabra de Dios guíe, sea la lámpara que guíe nuestras vidas. Es un corazón que siempre está atento a la voz de Dios, a la palabra. Abre la palabra, atento, Señor, habla, que tu siervo oye. Siempre atentos. Un corazón consciente de la presencia del carácter de Dios, un corazón inclinado, no a la maldad, sino inclinado a obedecer al Señor, a su palabra. Así que, ¿qué cosas deben estar presentes en nosotros para crecer en el temor de Dios? ¿Y qué otras cosas necesitamos desarrollar? Tercer ingrediente, ya vimos alguito apenas la semana pasada. Esencial para crecer en el temor de Dios es el apropiarnos de nuestras obligaciones ante los privilegios como hijos de Dios. En el deporte, en el trabajo, hablan de ponernos la camiseta. Usted ve trabajadores que los patrones los admiran y tienen gozo, alegría con ellos, porque saben que son trabajadores que están con la camiseta puesta. Eso lo pone mucho. En la política dice que todos se deben poner la camiseta de tal partido. En el Señor necesitamos apropiarnos, ponernos la camiseta de como hijos de Dios, de los estatutos de Dios, de los decretos, de los preceptos, de las leyes, de los mandamientos de Dios para nuestra vida, porque esa es la constitución del reino de Dios. Entonces, por los privilegios tan grandes que tenemos, muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿será que somos conscientes, hermanos, de esas obligaciones que tenemos delante de Dios? Obligaciones, ¿será que somos conscientes? Mire lo que dice el Señor. Vayamos a Isaías 48, 18. Qué importante que el Señor nos dé entendimiento de su palabra, hermano. Mire, dice Isaías 48, 18. Oh, está exclamando el Señor, oh, si hubieras atendido, si hubieras obedecido, si hubieras tenido presente en tu corazón mis mandamientos, fuera entonces tu paz, tu bienestar, tus bendiciones como un río. Es que un río va en crecimiento y un río nada lo detiene.
y tu justicia, esa gracia de Dios, como las ondas del mar. Mire qué importante. Qué importante. ¿Dónde está entonces esa bendición de Dios, ese agrado de Dios, esas promesas de Dios para que se cumplan en nuestras vidas? En atender a sus mandamientos, o si hubieras atendido a mis mandamientos. Ahí está. Entonces, debemos entender algo, que es la obligación de todos los creyentes escuchar, atender y obedecer los mandamientos de Dios. Eso es bíblico. No nos han enseñado así, pero es bíblico, la Biblia lo muestra. Ahí claramente le dice, a su siervo le está diciendo, oh, si hubieran obedecido mis mandamientos, todo hubiera cambiado. Necesitamos, hay situaciones en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestras relaciones, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar? ¿Qué decisión necesitamos tomar? Que esté dentro de esto, de estas nuestras obligaciones como Dios de Dios, para que Dios también, como es un pacto, hermanos, en un pacto una parte tiene que cumplir una parte y la otra otra. Dios está obligado, él mismo se obligó a cumplir sus promesas. Pero nosotros, contrario a lo que nos enseñaron acerca de Israel, no, Israel haga lo que haga, que el Señor lo va a bendecir. Antibíblico. Antibíblico, el Señor, todo siempre fue condicional, excepto el pacto con Abraham y con David. De resto todo era condicional. Entonces, o sea, si no cumplo, hermano, haga usted un pacto con alguien y usted no cumpla para que vea. Vaya, haga un pacto. Cuando usted compra una casa, usted hace un pacto con el banco. No pague para que vea lo que le va a pasar a su casa y a su crédito. Tenemos que cumplir los pactos. Entonces, primero, es la obligación de todos nosotros como hijos de Dios de escuchar, atender y obedecer los mandamientos de Dios. Segundo, escuchar denota una atención reverente y cuidadosa al mensaje de Dios. Porque si yo no estoy atento al mensaje de Dios y mientras estamos aquí escuchando la palabra, si el Señor habla de que no quiere sacrificio y no quiere nada que le ofrezcamos, sino que estuviésemos atentos a su palabra. Y no estoy atención, sino que estoy esperando el partido, o la comida, o la cita que tengo ahora, o el perrito que tengo que atender, o la vaquita, o lo que sea. Hermano, uno tiene que venir con los 5 sentidos que Dios se encarga de guardar el resto, hermano. Esa es la promesa de Dios. Mientras usted le está aquí sirviendo a Dios a pesar de sus sacrificios, de sus problemas que tiene, viene, toma la decisión, mire, todos son decisiones. Toma la decisión de honrar a Dios. Dios se encarga del resto. Bueno, ese es el compromiso de Dios. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer de aquí y allá, sabiendo que no podemos. Al menos yo me pongo a hacer 2 cosas, pongo a calentar la arepa, y una de las 2 se me quema. Aunque las mujeres no, pero hermano, ¿cómo voy a estar atendiendo yo aquí y allá? No, aquí, concentrado en el Señor, en su bendición y en mis obligaciones, para que Dios, hermano, tenga cuidado de nosotros. Entonces, escuchar también implica que consideremos que los mandamientos de Dios son obligatorios, hermano. Los mandamientos de Dios son obligatorios para los hijos de Dios, hermano, son obligatorios para nosotros, si somos hijos de Dios. Debemos obedecer su palabra. Como también en el trabajo tenemos unas obligaciones, hermano. Entonces, así que si estamos caminando en el temor de Dios, nos vamos a apropiar de nuestras obligaciones y responsabilidades para con Dios. Muy importante. ¿Cuál es la esencia de esas obligaciones con Dios? Primero, es una obligación. Amar a Dios sobre todas las cosas. Su mandamiento, primer mandamiento. Si yo no amo a Dios, ¿qué fue lo que probó Dios a Abraham? Estaba probando varias cosas, pero lo que Dios quería al final era la suma de todas esas cosas. O sea que Dios está consciente y está presente en cada situación para subir al monte. Porque Abraham tenía que subir al monte, pero cuando el Señor le entregó, le dijo: sacrifica a tu hijo Isaac, el que amas, ofrécemelo, el sacrificio. Para Dios había una palabra: temor.
a ver si había temor en el corazón. Y para Abraham habían una cantidad de obligaciones desde que el Señor le entregó ese mandamiento hasta que subió al monte. Abraham tenía que ir a coger, imagínense subir al monte Abraham y se le olvidó el cuchillo. Ay, Señor, ¿lo puedo ahorcar? No. Señor, se me quedó la leña. Entonces, es la verdad. Todo eso habla de principios, todo eso habla de deberes, de obligaciones, todo eso habla de un orden de amor, de temor, de obediencia. Entonces, primer mandamiento, amarlo por encima de todo. Segundo, hacer su perfecta voluntad. Vamos a ver nosotros de que Abraham hizo la perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice que la obediencia tardía es desobediencia. Imagínense, le dice el Señor a Abraham que le ofrezca a su hijo. Y él dice que muy de mañana, muy temprano, dice, madrugó a honrar al Señor. Imagínense, no. Imagínense cómo quedamos usted y yo apenas el Señor nos ponga, que Dios de pronto le hable a usted o a mí. Tu hijo se va a morir. Porque con toda seguridad que ni usted ni yo sacrificamos a nuestro hijo. Con toda seguridad. Pero Abraham lo hizo. Y hay unas condiciones muy especiales ahí, muy preciosas que vamos a ver. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Mire que este es el mandamiento de Dios. Hacer su perfecta voluntad, o sea, no la voluntad permisiva. Señor, subió con Isaac, pero también subió con Ismael. De pronto el Señor, hasta el último momento yo le suplico a ver si me acepta a Ismael. Porque a veces hacemos acepción de personas. Y Dios le dijo, no a Ismael. El Señor fue claro, le dijo, al que amas. Al único. O sea que Dios nos pide lo que usted más ama, lo que usted más guarda, lo que usted más oculta, lo que a usted y yo más nos duele. Eso es lo que dice Dios. Ese. Lo otro no me interesa. Ese. Entonces, hacer su perfecta voluntad. Tercero, confiar en Dios totalmente. Eso nos toca. Dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si Abraham no hubiera subido, no sería el padre de todas las naciones. No, hermano, la simiente es grave. Porque Abraham se puso a meditar y dijo, si Dios hizo un imposible conmigo, porque yo soy un viejo ya de 100 años. Mi esposa no solamente es una anciana de 90, sino que no puede tener hijos. No puede tener hijos. No puede. No solamente por la edad, sino que su matriz estaba cerrada. O sea que eran imposibles. Entonces Abraham se puso a hacer cuenta. El Señor me prometió de que de mi simiente iban a haber muchas bendiciones. El Señor en alguna forma va a cumplir. Ojo, que después vamos a ver que el Señor confirma eso en Romanos 11. Entonces, aquí tenemos, estos tres son un solo punto para crecer en el temor de Dios. Es un solo ingrediente. Entonces vamos a ver dos ejemplos de estos principios bíblicos para crecer en el temor de Dios, que se cumplen a la perfección en varias personas. Y ahí en eso vamos a poder ver el amor a Dios en esa persona por encima de todo, por encima de su mujer, por encima del que ama, por encima de sus posesiones, por encima de su propia vida. Vamos a ver la obediencia absoluta a la perfecta voluntad de Dios, absoluta. Y vamos a ver la fe y la confianza absolutas en Dios. Muy importante. Vayamos a Génesis capítulo 1, capítulo 17, verso 1. Ay, Dios mío. Ok, vamos bien. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Dios y le dijo, mire, le dijo dos cosas. Yo soy el Dios Todopoderoso.
poderoso. ¿Qué significa eso? O sea, en hebreo es el Shaddai. El Shaddai. El todo suficiente. Para el que no existen imposibles. El que puedes levantar los huesos secos en cualquier momento. El que puede restaurar lo que ya está podrido y lo que hiede ya. Que es que ya está muerto hace 4 días y ya hiede. Tranquila, quita la piedra que yo soy el Shaddai. Eso es lo que dijo Cristo. Yo soy el Shaddai, mujer. Ay, hermano, ¿cuántos de nosotros éramos imposibles para la familia? Dice, no, más fácil se convierte el diablo. Y aquí estamos. Bendito es el Señor. Ay, qué lindo. Entonces, yo soy el Todopoderoso, una, y la otra, obligación, pedido, mandamiento. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando le dijo sé perfecto, le dijo yo quiero tu perfecta voluntad para mí. Ojo, Adán era un idólatra. Había sido un idólatra igual que sus padres. Cuando el Señor los llamó, usted y yo pudimos haber sido asesinos, prostitutas, narcotraficantes, lesbianas, no importa, idólatras, de todo, no importa. De ahí nos saca el Señor. De ahí, porque, hermano, ¿quién podrá decir yo era un santico? Ay, hermanos, entonces, mire, 2 pedidos. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional, que tiene algunas cosas buenas y otras no. Pero bueno, hay cosas que uno las sopesa por otros versículos. Sobre este mismo verso, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia. Que eso es compatible total con el Nuevo Testamento y con todo el Antiguo Testamento. O sea, el Primer Testamento más bien. ¿Por qué? Por la omnipresencia de Dios. Vive consciente de mi presencia y sé intachable. Intachable para Dios, pero también para los hombres. Porque hay gente que es muy bonita orando, hermano, pero si los vieran. Entonces aquí vemos una revelación y un requisito. Una revelación, yo soy el Shaddai. Y un requisito, sé consciente de mi presencia y sé perfecto. O sea, lo que Dios le dijo fue a Abraham, cada que tú pienses de mí, ten presente que yo soy el Todopoderoso, el Shaddai. No existen límites ni imposibles para mí. Que tiene 100 años, no importa. Que tu esposa no puede porque está anciana y porque tiene la matriz cerrada, no importa. Acuérdate de mí, yo soy el Shaddai. Ay, hermano, si usted y yo nos acordamos de eso, cada que nos vienen los problemas y queremos tirar la toalla, ay, hermano, nuestras cosas cambiarían. Solamente con ese pensamiento. Por eso dice que meditemos en su palabra de día y de noche. ¿Qué es meditar en la palabra? Meditar en quién es Dios, meditar en eso, meditar en los mandamientos de Dios, en las promesas de Dios, en las bendiciones de Dios. ¿De dónde nos sacó el Señor, hermano? Y todo lo que tiene preparado para nosotros. Meditar constantemente, porque se nos olvida de Dios. Cuando hay un problema, el problema nos llena y nos olvidamos de Dios. Por eso dice el Señor, ¿a quién me compararéis a ese problema? ¿Y a quién me haréis semejante? Muy importante, hermano. Cada que tú pienses de mí, haz memoria, acuérdate que yo soy el Todopoderoso, que no hay imposibles para mí. O sea, ¿por qué? Porque mire que el Señor primero le dijo esto, porque para después hacerle un pedido, pero el pedido más grande del mundo. Ojo, que Abraham era 100% tipo de Dios el Padre, e Isaac era 100% tipo de Cristo. No es como nos han enseñado o nos imaginamos de que cuando Abraham subió al niño, el niño lo subió un bebecito así, un niño de 5 o 7 años. No. Isaac tenía, según Flavio Josefo y otros historiadores, dice que tenía 25 años. Tenía que ser mayor. ¿Para qué? Para poder ir
como una ovejita al matadero para poder representar a Cristo, así como Abraham representaba al Padre. Porque si subía un bebé y lo ponía allá, no hay problema, no. Isaac era fuerte, un hombre del desierto, un joven del desierto. Y su padre era un anciano que le hacía así y se caía. Él fue como oveja al matadero. La Biblia dice que él llevó la leña y que llegó un momento cuando le tocó subir al monte, dice que Abraham le puso la leña en el hombro a Isaac, o sea, la cruz, la madera en la que iba a morir. Eso es pura palabra, hermano. Eso es el contexto de la unidad de la perfecta palabra de Dios. Entonces, revelación y requisito. Yo soy, para mí no es imposible, es tranquilo, Abraham, que todas las promesas que yo te hice las voy a cumplir. Hermano, esas promesas también no son para nosotros, hermano. Y Dios ha prometido cumplirlos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Anda en mi presencia, consciente de mi presencia, y sé intachable. Hermano, o sea, esto es una lucha de cada uno de nosotros con el Señor. Nos toca lucharla todos los días. Muy importante. O sea, mantente consciente de mi presencia sobre ti cada instante. Y como tal, sé perfecto. En obediencia y fe a mi palabra. Eso es lo que le dijo el Señor. Entonces, en este pasaje, ya que vamos a ver, vayamos al capítulo 22 de Génesis. En este pasaje Dios pone a prueba la fidelidad de Abraham a la omnipresencia de Dios. Muy importante, porque el Señor ya lo había advertido. Yo soy el Shaddai, estoy en todas partes, todo lo lleno, y no hay imposible para mí. O sea, que lo que yo te pida, hazlo tranquilo, que yo te voy a cumplir al 100%. Si me toca resucitarte, a Isaac lo voy a resucitar. Ojo, lo dice Romanos. Hermano, o sea que Abraham fue creyendo en las promesas de Dios. No simplemente porque tenía fe. No, Dios ya le había hablado. Muy importante entender esto. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Verso 2. Y dijo Dios: toma ahora, o sea, no mañana, no dentro de un año, ahora tu hijo, tu único. Ojo, él no tenía solamente un hijo, él tenía dos, ¿cierto? Pero Dios le estaba pidiendo el único, al que amas. Porque Dios conoce los corazones. Sabía Dios que Abraham amaba más a Isaac que al otro, claro. El Señor le dijo: al que amas, o sea, no con cuentos. Abraham, no te me aparezcas con Ismael por aquí. ¿Cuántos quisieran, hermanos, salir de: ay, Señor nos pide algo, hermano, para darle a un pobre? A ver, va a buscar una camisa por allá, una camisa rota que ya no se la pone nadie, y va y se la regala, y que es muy generoso. Dios nos pide que le demos siempre lo mejor. No ir a darle un sobrado a alguien que tiene hambre, darle lo mejor, hermanos, lo mejor. Eso es el principio, lo mejor, no lo que sobra. Por eso cuando Dios viene acá, quiere que le demos lo mejor de nuestro tiempo, no la hora que nos sobró en toda la semana, porque estuvo muy ocupado. Muchas noticias, mucho internet, mucho teléfono, mucho trabajo, mucho estudio, muchas novias, mucho todo. Y viene a darle una horita, lo peor. Lo peor, porque en esa horita, hermano, le estaremos dando esa horita completa al Señor. Por eso Dios lo sabe, hermano. Él es omnipresente, yo no sé nada. Usted me ve a mí como un santico, yo lo veo a usted como un santico. Pero Dios es el que ve la realidad suya y mía. Entonces, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Todo eso es profético. Y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, el Señor le dijo: coge a Isaac y mátalo. Así de sencillo. Resumen, mátalo. Muy importante. El tiempo se nos fue. Bueno, en este momento, ojo, Isaac tenía alrededor de 25 años.
Y era lo que él amaba en su vida. Mire, para los estudiosos, usted puede buscar, Flavio Josefo es un libro, unos libros que usted lo encuentra gratis. Si no los tiene, me dice, yo le mando el archivo de Flavio Josefo en español, en inglés también, como lo quiera. Flavio Josefo, libro 1, capítulo 13, verso 2, porque aquí todo es por la palabra y todo tiene que estar escrito, no cuentos. Usted busca ahí y le va a decir que Flavio Josefo asegura que Isaac tenía 25 años, más o menos 25 años. Pero no solamente, no es el único, no es el único. Me puse a hacer unas cuentas bíblicas y da entre 20 y 25 años. Bíblicas reales, que se las puedo mostrar a usted por la Biblia. Y no como nos han enseñado que tenía 13 años, que tenía 11 años, que tenía 7. No. Él tenía una edad ya adulta para tomar. Como hizo Caín. O como hacen muchos con la palabra de Dios, lo mismo. Entonces, muy importante, hermanos. Había diferentes razones para que Abraham estuviera nervioso. Hermano, dígame usted. Si se va el novio o se va la novia, y se acabó el mundo. Ya. Tin. Como hacen algunas por ahí. Si perdemos algo ya nos queremos morir. Y sin perderlo ya nos estamos muriendo. Imagínense qué pasaría por la mente de Abraham, hermano, en ese momento. Angustiado, petrificado, me imagino. ¿Cómo estaríamos nosotros, hermano, ante tal pedido de Dios? Si hay gente que están en la iglesia y se enamoran con un carnal. Ay, Señor, no me pidas a mi Isaac. Yo te entrego lo que quieras, pero no a mi Isaac. Y se casan con el Isaac. O sea, muestran más amor por su Isaac que por Dios. Está así. Bueno, cualquiera de nosotros podemos tomar esa decisión. No estamos señalando a nadie. La verdad es nuestra humanidad, hermano. Pero mire que Dios nos enseña de que sí se puede. Se puede. Entonces, ¿pero cómo? Conscientes de la presencia. Si no estamos conscientes de la presencia, por eso es que uno roba, mata, ve cosas, ve pornografía, hermano, maldice por ese teléfono, dice cosas, de todo. La gente, como si nada fuera. Pero cuando hay conciencia de la presencia, hay un poder sobrenatural que usted desprecia todo eso, aborrece todo lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Es algo sobrenatural. Entonces, debería estar petrificado el hombre. Le dijeron eso y ya quedó ahí inmóvil, totalmente inmóvil. Enfermo. El Señor lo va a tener que mandar al hospital a ver si es que Abraham me está engañando o qué. No, el Señor lo sabe todo. Aquí, hermano, semana tras semana, usted ve, les pedimos, hermano, semana tras semana, que ofrezcamos un poquito de ese muchos Isaás que la gente tiene. Hermano, hermana, venga tempranito a honrar a Dios. Venga temprano a honrar a Dios, hermano, no se quede en la casa. Hay gente que llega, hermano, ya va a la mitad del culto y ahí llegan. Grave, muy grave. Si Dios le provee un carro, si Dios le provee pasajes, si Dios le provee una moto, es una bendición de Dios para honrar a Dios. Y a Dios de último. Pero eso sí, mírenlo en el estudio, mírenlo en el trabajo, mírenlo con la mujer, mírenlo y verá que lo cumple todo bien. Ojo, hermano, que Dios nos está hablando. Aquí estamos viendo cómo Dios le pide a Abraham lo más alto, lo más grande, lo que sea. Si le hubiese pedido la mujer, tranquilo que por ahí tengo otras. Abraham tenía varias. Jacob también. Imagínate donde le pidan a Salomón que le entregue la mujer. Le dice, Señor, esa y cuántas más. Tenía 1000. Hermanos, aquí, hermanos, se le pide a usted con amor porque los amamos, hermanos. Por eso nos preparamos para que usted reciba el mensaje del Señor. Usted no sabe, hermano, el sacrificio que uno tiene que hacer para estar estudiando la palabra, que a veces uno empieza el lunes, a veces llega el viernes y sin la palabra, sufriendo, para venir a darle al pueblo, hermano, y le pide uno, hermano, madruguemos para honrar a Dios. No, el Señor te entrego aquello. Entonces, mire la comparación entre Abraham y nosotros. Semana tras semana, hermano, venga, madrugue. Veamos la naturaleza
de la prueba, porque vamos a ver cuál es la naturaleza de esa prueba, porque uno simplemente dice, ofréceme a Isaac, así de fácil. No, mire que no. Mire, primero, una prueba que el Señor le había prometido un hijo, le dijo que estaría con él, le dijo que lo iba a bendecir en todo, o sea, el Señor lo escogió a él, le hablaba a él, se le revelaba a él, y de un momento, de repente, eso fue de repente. Porque mire, usted y yo estamos tranquilitos, no, yo honro a Dios, y de repente nos viene cualquier cosa, a ver a quién amas más, si ese problema o a mí. De repente, vino de repente, hermano, no había forma de prepararse uno. De repente. Segundo, lo tocó en su más grande deseo de su corazón y su más grande amor. Isaac. O sea, ofréceme lo que ama. Hermano, usted no sabe que si usted le está sirviendo al Señor, si usted es un hombre o una mujer de Dios, y hay una mujer, o sea, si usted es un hombre de Dios y hay una mujer que no es creyente, que no sea su mujer, o sea, con la que usted esté relacionado, sino que se vaya a conseguir una por ahí de la calle, Dios le está pidiendo, ofréceme eso en sacrificio. Si ya usted tiene la relación y está ahí, de pronto tiene hijos, el Señor va a hacer una obra preciosa en su vida y en ella. Las promesas de Dios, porque Dios no desune los hogares. Eso es el legalismo y la religión. No, Dios dice, tú y tu casa serán salvos. Es la promesa del Señor. Entonces, era una prueba de su fe. Hermano, ¿qué tal si Dios probase la fe suya y la mía? Así, en ese pedido. Es una persona mentirosa. ¿Dios qué le está pidiendo? Deja la mentira, ofréceme tu Isaac. Es una persona chismosa, deja esos chismes, entrégame tu Isaac. Es una persona contenciosa y en fin, entrégame eso. Es lo que más usamos, es lo que más Dios nos pide. Era una prueba de su fe y fidelidad a Dios. Dios nos está enseñando todo esto para que nuestra vida cambie, hermano. Para que comencemos a tomar decisiones que verdaderamente traigan bendición a nuestra vida y honremos a Dios. Cuarto, era una prueba de obediencia total a Dios. Quinto, la prueba incluía el sacrificio y la muerte de su propio hijo. Sexta cosa, o sea, tipo de prueba. Fue probado en el hijo en el cual Dios le dijo, todas las promesas están en ese hijo. O sea, grave, Dios, ¿cómo me pides eso? Si ya me convenciste, ya mi cerebro se acomodó de que es que ni sabes está la promesa. Al contrario, a él lo tienes que proteger. No, ese es el que se muere. Bueno, muy importante. Séptimo, le pidió, mire que aquí Dios pone como que las posesiones de Abraham no significaban nada, como que todo lo de Abraham no significaba nada. Lo único, por eso entrégame al único, al que amas, a ese. Porque quiero saber si me aman más a él que a mí, si aman más tu moto que a mí, tu carro que a mí, tu casa que a mí, tu mujer que a mí, tu esposo que a mí. Él amaba a Isaac por encima de todo. Octavo, Isaac tenía que morir, porque muy fácil, bueno, no fácil, pero todavía, no, haga lo que haga, Señor, lo que quiera por allá, yo no quiero estar ahí metido. No, le dijo, con tus manos, mátalo. Bueno, la otra vez, hay un hermano que tiene un problema, hay una consejería, estamos en una consejería, y entonces hay un problema de que este varoncito tiene su esposa y la consejería con la mujer ahí, con los hijos, y está enredado con otra mujer. Entonces, por eso es la consejería. Entonces se le da el consejo ahí, y entonces él dice, no, sí, yo lo voy a hacer. No, que yo lo voy a hacer. ¿Cuál es el número de teléfono? Deme el número de teléfono, hermano. A mí le marqué, venga, delante de mi esposa. Hable con ella. ¿Va a honrar a Dios o no? De una vez. Pero no lo hizo de corazón. Y ahí terminó todo, pero después... Su Isaac. Exaltó a su Isaac.
Hermano, yo lo hice no por avergonzarlo, lo hice porque quiere bendecir al Señor, el Señor lo va a fortalecer, oramos por... Pero mire, entonces, mi hija dice, llámela a usted, dígale que ya usted lo sabe todo. No, tú, díselo tú. Hermano, mire la hermosura del Señor y de su palabra. Así le dijo el Señor a Abraham, no, que por allá que yo lo haga o esto, no quiero saber nada, me lo quiero imaginar vivo, a lo mejor voy a mantener en mi mente que sigue vivo, porque no lo vi, sigue vivo. No, tú, mátalo, hermano. Octavo, porque esas, hermano, las características de esa prueba. Es que es muy fácil venir y leer los versiculitos y no. Vamos a mirar lo que hay ahí, lo que Dios nos permita ver. A lo mejor hay más. Dios nos ha permitido ver solamente esto, pero bueno, gloria a Dios. 9. El hijo accedió a ser sacrificado por el anciano. Entonces mire qué hermosura. Ahí la historia de Dios. La historia de Dios. La historia de Dios, preciosa, se puede desarrollar, pero sigamos en el tema. Ay, hermanos, se nos acabó el tiempo. Vamos a leer unas 4 cositas y dentro de 8 días esto va a estar muy bueno, hermanos, muy precioso. En esta prueba de Abraham aprendimos varias cosas. ¿Qué aprendemos? Que Dios a veces prueba la fe de su pueblo. A veces. O sea, todo el tiempo Dios nos está probando en lo que hablamos, en lo que... ¿Por qué? Por la omnipresencia de Dios. Uno tiene que estar consciente de que Dios está aquí. Entonces, ¿por qué reaccionó así? Ok, yo, el pastor Jesús reaccioné así. Está bien, que soy humano. Me caí. Ay, Señor, le pido perdón a la persona, me humillo, ore por mí. Ya, gloria a Dios. ¿Me entiende? Pero cuando hay conciencia de la presencia, hermano, no es que dice que usted va a ser perfecto. La Biblia dice que no hay hombre que sea justo, que haga el bien y no peque ni siquiera uno. Entonces, si fallamos, hay prestos, hermano, para inmediatamente, hermano. Pero no seguir 2 días, 3 días, 4 días enojado con la mujer con él, hermano. Pues primera enseñanza de este tema, de lo que Dios hizo con Abraham. A veces Dios prueba la fe de su pueblo. Ojo, no para debilitarlo. Dios no quería debilitar ni amargarle la vida a Abraham, sino para la postre bendecirlo, hermano. Usted va a ver las bendiciones tan grandes, preciosas, que las vamos a poner ahí. Todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque no me rehusaste tu hijo, tu único, al que más amas. Hermano, Dios nos está pidiendo cosas. Fíjense, a ver, haga memoria, haga la lista. Hagamos la lista. Que Dios nos pide cosas que chocan con la razón. Señor, ¿por qué no me pides todo ese potrero, Señor? Mejor dicho, me voy a vivir bajo el puente, Señor, pero no me pidas que yo deje esa mujer. Porque la amo. También amo a mi esposa. Mentiroso. No me pidas que deje el tal trabajo, no me pidas que, hermano, no me pidas que tantas cosas. Dios a veces nos pida que chocan con la razón, Señor, pero no, eso no. No, Señor, eso no. Señor, más bien llévate a mi mujer. Lo más fácil. Algunos están aburridos con la mujer, Señor, vea, ahí. Con ropa y todo, Señor. No me está pidiendo ropa, pero con ropa y todo. Bueno, Dios nos pide a veces cosas que chocan con la razón. El afecto y el instinto familiar. Mira, hermano, el instinto familiar, Señor, pero ¿cómo me pides eso, Señor? Señor, si es que para mí lo más grande que hay en este mundo es esa mujer, Señor. ¿Por qué no la conocí antes? Ay, hermanos, eso es lo que Dios nos está pidiendo, eso. O ese trabajo, o tantas cosas que nos pide el Señor, hermano. Entonces, mire, hermano, esto es muy grave. Y usted lo sabe, porque usted lo vive en su casa. Muchos lo vivimos. Hay madres que prefieren a ver a sus hijos como estaban antes, que como están ahora en el Señor.
Hay casos, yo conozco de casos. Le prefiero verlo como estaba, que llegaba borracho, que ahora en esa religión. Así dicen. ¿Cómo le parece? Hay esposas que prefieren ver a sus esposos como eran antes, hermano. La rumbita y todo lo demás y todo el Señor lo transformó. Ahora enamoró a esa mujer no, es que si me gustara la rumbita yo iría, pero es que Dios cambió todo eso en mi mente. La gente no entiende que fue que yo no dejé el trago, que fue que yo no dejé las mujeres. No. Dios dice que Dios renueva nuestra mente, hermano, nos cambia el cassette, hermano. Somos renovados y santificados cada día. Es un poder sobrenatural. Usted no tiene que dejar las mujeres, no tiene que dejar el alcohol ni nada. Pero eso sí, sea fiel, busque la palabra, que la palabra lo va a transformar. Porque la Biblia dice que la palabra nos transforma, nos edifica, nos vivifica, nos santifica, nos salva. La palabra. No. Entonces ese cuento de que tengo que dejar esto, no tiene que dejar nada. Si no lo ha dejado es porque verdaderamente no se ha metido con el Señor. Y cuando menos lo piense, ya usted va a aborrecer eso. Porque si usted está aquí sentado, amando, mire, usted está aquí con la bata larga. Y llega el viernes y usted quiere ponerse el jean o esto o aquello. Bueno, no lo haga. Tranquilito. Vaya pidiendo al Señor, Señor, convénceme, Señor, transfórmame si eso es tuyo. Pero venir aquí a ser un hipócrita en la calle es ser otro. ¿Me entiende? Ahora, cuando Dios lo convence a uno, lo convence de lleno. Y si usted lleva esa bata, la va a llevar honrando al Señor. Porque Dios le trajo esa alegría y ese gozo. Pero no que no sea un legalismo. Hermano, yo dejar las cosas, hermano. Aquí no miro ninguna hermanita porque, que no me vayan a ver. Y en la calle las miro a todas. No ha habido transformación. Tengo que meterme con el Señor. Tengo que creerle a la palabra. Tengo que permitir que la palabra obre su limpieza en mi vida. Entonces, Dios nos pide cosas que a veces chocan con la razón. Y para terminar hoy, aprendemos con esta prueba de Abraham que todas las almas, todos los bienes, todas las cosas son de Dios y que aún nuestras más amadas posesiones están bajo el control de Dios y Él las pide cuando quiera. Cuando quiera. Así fue conmigo, cuando quiera. Entonces, qué importante, hermano, entender estas preciosas cosas. Y apenas estamos empezando el mensaje, hermano, apenas. Pero bueno, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos permitiste reunirnos, Señor, por proveernos un día más, Señor, para estar en este lugar. Gracias por proveernos, por proveerle a mis hermanos para que sean fieles a ti, honrando tu palabra, Señor, para que tengamos un lugar en donde congregarnos y recibir tu consejo, Señor, y honrarte, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y todas las personas que has traído hoy, Señor, para bendecirnos con este mensaje precioso de tu bendita y preciosa palabra. Hermanos, quiero hacer una oración. Por favor, cerremos los ojos. Hemos escuchado el mensaje claro, hermano, claro de Dios sobre los ingredientes para crecer en el temor de Dios. Y ya entramos en este tercer ingrediente.